empezado con los elementos generales, ¿no? Después las cargas, ¿no? Donde acá además hemos llevado los dos métodos de cargado, tanto de viento como sismo. Y aquí entramos en el capítulo 3, que viene a ser el diseño de elementos a tensión o tracción, ¿no? La traducción del inglés, tensión, en realidad para nosotros es cualquier esfuerzo, ¿no? Sin embargo, de ellos es tracción, lo que se podría hacer, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero el análisis rápido del elemento tensión o tracción, ¿no? Que en líneas generales, primero nos presenta todos los tipos de perfiles, ¿no? Este es un angular, un doble angular, una P, un canal, o en este caso los perfiles W o S, ¿no? ¿Ya? Estos perfiles W o I, como los podemos ver nosotros, ¿no? El W viene de la letra Y, que quiere decir de alas anchas, ¿no? O podría ser de alas cortas también el perfil, ¿ya? En el manual de la ISC, obviamente ustedes tienen, vamos a ver esto, tienen los diferentes tipos de perfiles ya tabulados que se producen en los Estados Unidos. Sin embargo, estos son los perfiles más típicos que pueden ser usados dentro de la conformación de elementos armados con acero, ¿no? Pero generalmente los elementos de tensión o tracción inclusive pueden ser las barras o cables, ¿no? No solamente estos tipos, que claramente son las barras o cables, que son los famosos tensores, ¿ya? Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos diferentes tipos de materiales. Solamente hay que indicar que en cualquier tipo de estructura metálica, ya lo hemos dicho, debe existir un arrastramiento con tensores, ¿no? Es ahí donde ustedes van a tener la utilidad, digamos, de este capítulo que estaríamos llevando, ¿ya? En líneas generales, entonces, los miembros a tensión, ¿no? Son aquellos que nos permiten distribuir las cargas laterales y hacer de sismo-viento a través de las estructuras. Puede ser en cúpulas tan complejas como estas, fíjense cómo es este tipo de unión, una cúpula que también tiene que presentar la descomposición de las cargas laterales o que vengan en dirección diferente a la estructura principal. Y lo que hacemos es precisamente arrastrar o amarrar o sujetar con por lo menos barras o cables que permitan hacer esa protección a el efecto dominó que les había contado en clases anteriores, ¿no? Bien, ¿cuál es ahora? Vamos a partir de que ustedes saben perfectamente hacer el análisis estructural, ¿no? O sea, esta materia no conlleva lo que son las materias anteriores, ¿no? Isostáticas, hiperestáticas, eso se supone que no lleva, ¿ya? Entonces, el análisis estructural que empieza inclusive de la física, ¿no? De física 100, ¿ya? Se supone que ustedes ahorita deberían dominar, ¿no? Y a partir de eso, nosotros ahora empezamos con el diseño de los elementos, ¿no? Uno de digamos, los esfuerzos más sencillos, ustedes tienen esfuerzos simples y esfuerzos compuestos, ¿no? Esfuerzos simples, 3, tracción, compresión y corte, ¿no? Esfuerzos complejos, por ejemplo, flexión. ¿Por qué es complejo? Porque en un solo elemento tienen dos esfuerzos simples, ¿ya? Flexión, torsión, son esfuerzos complejos, ¿ya? Entonces, empezamos con el más sencillo, que en este caso sería elemento simple, un esfuerzo a tracción, ¿sí? Para que esto suceda, pues se supone que el elemento recibe la carga o, digamos, solicitante en el eje neutro de ese elemento, ya sea atracción o compresión. Muy bien, ¿qué nos dice la norma con respecto a esta norma que estamos llevando, la norma ISC, ¿no? Con respecto a los elementos de tracción? Nos presenta 4 fórmulas que deben ser evaluadas, ¿no? Primero debemos entender qué es P sub n. P sub n, si ven en el glosario, es la carga o resistencia nominal. Carga que puede, digamos, de la ecuación general, esfuerzo es igual a carga sobre área, ¿no? Tenemos acá despejado, carga, y tenemos el esfuerzo por el área, ¿sí?
Pero ustedes pueden observar claramente que tiene acá subíndices diferentes, ¿ya? Entonces vamos a aclarar estos subíndices. Entonces, N viene del nominal, o es lo que resiste la pieza. Y viene de yield, que quiere decir fluencia del material, ¿ya? Y G viene de área gruesa, ¿sí? En realidad, esta área es el área que no contempla huecos, ¿ya? Ahora, este phi es un factor de reducción, ¿ya? Dentro de nuestra notación, de aquí para adelante, nos dice que es un esfuerzo de reducción, factor de reducción de esfuerzo, perdón, ¿ya? Y el T, porque va a ir cambiando, ¿no? T viene de tensión, o sea, el factor de reducción a tensión, ¿ya? Podría ser phi sub C, compresión, y así sucesivamente. Entonces, para que se distinga mejor, estoy agrandando, ustedes tienen un phi sub T, o sea, carga nominal, y tienen esto que se traslada al, digamos, segundo miembro de nuestra ecuación. En líneas generales, entonces vamos a hacer que la pieza pueda ser verificada tanto por el método de rotura como el método de serviciabilidad, ¿ya? Y para eso tenemos en el método de rotura o el RFD, acá está, es el primer método, nos dice que debemos reducir la capacidad que tiene la pieza con un factor, ¿sí? Entonces, habíamos visto en la combinación, digamos, del primer método, que nuestro factor de reducción proviene de la curva de esfuerzo y deformación de cualquier material. Entonces, si nosotros vemos y rápidamente podemos recordar esta gráfica, podemos tener una primera zona que es la zona elástica. Esta zona elástica no importa, o sea, puedes aplicar la carga, descargas y vuelve a su posición original. En la zona elástica, lo que habíamos dicho es que prima una recta, ¿sí? Con una pendiente uniforme, ¿ya? Por eso se llama zona elástica. En el primer eje tenemos tensión, en el segundo eje tenemos deformación. A mayor carga se deforma proporcionalmente nuestra pieza, ¿sí? Sin embargo, llegamos a el punto yield o punto de fluencia, donde a un mismo esfuerzo la pieza sufre una deformación importante. Es decir, existe un daño ya interno en la pieza, en las moléculas, ¿no? Y finalmente seguimos cargando hasta encontrar el último valor o máximo que se llama FU, por eso es último, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea del método del LFD, recordando muy rápidamente, es que nosotros vamos a tener tensión de última o, digamos, FU. Esta es la tensión última. Y vamos a tener en este punto la tensión de fluencia o FIE, ¿ya? Ahora, de estos dos valores, ¿no? Si yo considero que esto es 100% de, ¿qué? De FU, y esto, por ejemplo, es 100% de FIE, si yo le doy un factor de reducción, o sea, phi sub t del esfuerzo que estoy ocupando, y le digo 70% de FIE. Entonces, si esto era 100, yo estoy llegando acá más o menos, ¿sí? Entonces, yo le digo 0,7 de FIE, estoy haciendo de que todas mis tensiones entren desde 0 hasta este punto solamente, ¿ya? O yo podría decir 0,45 de FU. ¿Qué estoy diciendo? Que si esta es la mitad, más o menos por aquí, la proyección no va a exceder de 0,45 de FU. Es decir, no va a pasar tampoco del punto que coincida con esa tensión en ese rango, desde 0 hasta aquí, ¿sí? Entonces nosotros podemos interactuar en una zona que es segura,
para la estructura y además elástica. Aplicamos la carga, desactivamos y no le pasa nada. A más de, obviamente, la fatiga que por el número de repeticiones de solicitación de carga puede suceder. Pero eso es con muchas, digamos, veces que se ha aplicado, ¿no? La fatiga se produce en N veces, ¿no? Que pueda aplicarse y descargarse. Nunca vamos a estar del lado de la zona plástica o de deformación permanente o de daño permanente a la pieza, ¿no? Entonces no podemos tener una tensión, digamos, 0,9 de FU. No podemos, nunca. El ingeniero no puede diseñar un valor que supere, digamos. Ahora, el segundo concepto, si este es FU, ya para el tema de serviciabilidad, que es la segunda metodología que vamos a revisar el día de hoy, el método ASD, decimos que hablamos de un factor de seguridad. Si yo, por ejemplo, tengo un factor de seguridad de 2, estaría acá en la mitad y haría que no pase de ese valor, ¿ya? Entonces, volviendo al libro, nosotros tenemos dos métodos, fíjense, tanto el método LRFD de diseño como el método ASD de serviciabilidad, donde encontramos el primer factor que es el phi-t. Y si decimos 0,9, me está diciendo que para que mi estructura esté segura, yo no puedo pasar del 90% de ese valor. Pero analizaremos 90% de qué. Como les digo, nunca puede ser de FU, puede ser de FIE, ¿sí? O sea, vamos a tratar de llegar casi al límite de la afluencia, pero nunca podemos pasar. Si no hay, sería muy raro encontrar, y de hecho no existe 0,9 de FU, de la tensión máxima, es imposible, ¿sí? Entonces, por un lado, este es un factor que nos da ¿quién? La norma AISC, porque es importante que hagamos referencia a la norma, porque hemos analizado en clases anteriores que lo que hace es la norma darnos valores donde ellos han probado que es completamente seguro el diseño de esa estructura, ¿no? De ese material con ese valor. En el método SD encontramos el omega. Entonces el omega de aquí para nosotros, para adelante, representa un factor de seguridad. El factor de seguridad tiene que ver con omega y si nos estamos refiriendo a el primer esfuerzo que estamos aprendiendo hoy, que es tracción, por eso lleva T, ¿sí? Omega T es igual a 1,67. ¿Qué quiere decir? Que a la tensión máxima o a la aplicación que tenemos de carga, tenemos que, o sea, es capaz de resistir 1,67 veces más, ¿sí? O lo que es dicho de otro modo, fíjense, vamos a dividir, aquí por eso presenta la primera división, ¿sí? La carga nominal dividido sobre omega t, ¿qué me da? Este es un factor de seguridad, ¿sí? La capacidad de carga que yo tengo sin mayorar, o sea, carga viva más carga muerta, directamente, ¿no? Dividido sobre el omega t, ¿ya? Entonces, siempre los omegas, ustedes van a ver que están dentro de una división, no de una multiplicación como es el T sub T. Este es un factor. ¿Podrían cambiarlo? Sí, se podría cambiar. 1 sobre 0,7 y poner un como denominador, pero generalmente se lo introduce en los miembros de la ecuación como multiplicación, ¿no? Un factor de reducción. ¿Qué es lo que le falta entender a nuestro concepto de las fórmulas? Que en el método LRFD, cuando yo estoy hablando de este P sub n, es para cargas mayoradas, que ustedes ya han visto. O sea, en clases precedentes hemos visto la combinación de cargas que debe existir en un envolvente para que yo pueda analizar que para el estado más desfavorable, ese es el P sub n máximo que voy a obtener. Entonces, el LFD, cargas mayoradas, reducción de esfuerzos. Método ASD, la carga sin mayorar, ¿no? Carga viva más carga muerta o las actuantes, dividido sobre un factor de seguridad que para nosotros desde este momento corresponde a omega t, ¿ya? Entonces acá ya nos presenta dos ecuaciones. Te dice, ok, tú vas a diseñar con miembros en atracción, perfecto. Tienes que usar una primera fórmula, que es esta, la fórmula general,
Phi sub t, P sub n igual a phi sub t, Fy por Ag. Primera ecuación de diseño. Por eso, en esta ecuación hablamos de la ecuación 2-1. O sea, está en el manual contemplada esa primera ecuación, ¿no? Y la segunda ecuación tiene que ver con el método de serviciabilidad. O sea, P sub n, omega t es igual a Fy Ag sobre omega t. ¿Ya? Esto nos va a permitir entonces trabajar en la fluencia. Sin embargo, la ecuación que es, digamos, gemela o hermanita, pero haciendo una verificación del material ya a rotura, o sea, resistencia última, es la ecuación 2,2, ¿ya? Y en esta ecuación nos dice, ok, lo de arriba vale, pero también tienes que tú hacer la verificación de phi sub t, P sub n igual a phi sub t, Fu, ¿ya? ¿Qué es Fu? Es el esfuerzo máximo de rotura o último de la pieza. Y aquí nos introduce área, pero con una E, que quiere decir el área efectiva, ¿ya? Y el área efectiva, ahora vamos a llevar en la tarde, o sea, hay tres tipos de áreas que vamos a considerar. Por decir, el área efectiva tiene que ver mucho con restar los huecos que pueden existir en una unión para que esa área que quede, digamos, pueda resistir nuestra pieza, ¿sí? Entonces, primera idea de poder hacer la comprobación de elementos es fluencia por área gruesa, sección transversal y sección directamente. Y la segunda es rotura, o sea, perdón, última, ¿sí? Y andamos con área efectiva. La área efectiva tiene que ver que es el área gruesa o la sección menos los huecos. Tenemos igual el RFD, pero esta vez phi sub t de Fu, fíjense, es 0,75. O sea, solo llega al 75% de este valor. Y para el método ASD, nos dice, cuando tú vas a usar tensión última, el omega t es igual a 2. Si nosotros hacemos las cuatro ecuaciones, ¿cuáles cuatro, ingeniero? Primera ecuación, el RFD. Segunda ecuación, ASD, de fluencia. Tercera ecuación, que es al RFD de rotura. Y cuarta ecuación, el ASD de rotura. Son las cuatro. El menor valor que nos dé es el valor de resistencia de mi elemento a tracción. Entonces, en la parte de diseño de elementos de atracción, tenemos que comprobar cuatro ecuaciones, pero no queda ahí. Nosotros no podemos tener un elemento completamente largo que pueda ser un tensor. Y eso les quiero mostrar acá. Voy a volver un ratito a mi... Bueno, vamos a poner acá. Tensores. ¿Ya? Entonces ahí están los tensores de anclaje, ¿no? Nosotros se los atensamos, ¿no? Y pueden, en este caso, ser aplicados en las estructuras, así como ustedes pueden ver, de forma que va a distribuir esta es nuestra estructura, las cargas laterales, ¿ya? Entonces, hablando de estos tensores que generalmente trabajan a tracción, ¿no? Tracción, estabilizan la estructura, etcétera, estos son los que les digo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con estas cuatro fórmulas, dice, sí, resiste, pero el elemento no puede ser infinitamente largo, ¿ya? O sea, esta longitud del tensor no puede ser infinitamente largo. Y la norma, para cuidarnos en el diseño, lo que hace es limitar. Ahorita vamos a ver esto de las áreas netas, ejemplos. Bueno, se los menciono solamente que no puede ser mayor a 300 veces, ¿no? La esbeltez, ¿ya? La esbeltez, si ustedes recordarán, es, digamos, la relación que tiene el elemento, digamos, tanto del alto como de ancho, ¿no? Y en función de esa esbeltez que tiene el elemento, no puede crecer más de 300 veces para que nuestro elemento sea seguro como un elemento a tracción,
Eso nos dice la norma. Entonces, de entradita, jóvenes, 5 cosas que ustedes tienen que verificar. Primero, flujo inicial, 2 ecuaciones. Segundo, rotura, 2 ecuaciones. Y tercero, ¿qué es? Esbeltez. No más de 300 veces. Listo. Y con eso nosotros podríamos haber introducido las fórmulas generales de diseño de tracción pura. ¿Ya? Ahora, vamos a llevar rápidamente qué significa el área neta gruesa, ¿no? Después, qué significa el área, el área efectiva, área neta y área gruesa. Tenemos los siguientes conceptos. Ok, aquí le voy a poner área. Ok, vamos con bueno, cualquiera de estos. Está bien. Si yo tengo una plancha, esta es una plancha metálica, tiene un ancho y un espesor. Si multiplico el ancho por el espesor, tengo lo que se llama el área gruesa, ¿ya? O área transversal. ¿Por qué? Porque hago un corte y automáticamente el área que me da es el ancho base por su alturita, ¿sí? Espesor, ¿ya? No estoy hablando de esta otra parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, la primera área que nosotros tenemos que pensar en la definición correcta es el área gruesa. Entonces, si hacemos un corte aquí, no hay una afectación de estos huecos, nosotros vamos a tener el área gruesa. Sin embargo, cuando ya trabajamos el concepto de área neta, tenemos que ver que si hacemos un corte acá, este hueco le resta sección, ¿sí? No, simplemente bien facilito, el área neta es igual al área gruesa menos los huecos que pueden existir, ¿sí? ¿Ya? Y para poder ser analizados, y para que no existan, digamos, roturas así como estas, ¿no? Tenemos que hacer líneas de rotura de huecos, o sea, no se tan rápidamente, sino lo que se hace es las cadenas de rotura, ¿ya? Entonces, una opción que tengo es que la sección se rompa por acá. Otra opción es que la sección se rompa así, con la cadena A, B, T y E. O sea, vuelvo a repetir. La primera línea de rotura puede ser A C, ¿sí? Y la segunda línea de rotura puede ser de A B, a D y a E. Son las dos posibilidades, ¿ya? Entonces, ustedes dicen en el libro, acá les va explicando claramente, ¿no?, sobre las líneas de rotura. Y para esto tenemos dos conceptos que introducir. El primero es esta G, la distancia que existe entre los huecos o agujeros que vamos a hacer para que venga acá una unión internada, ¿no? A esto se llama gramil, ¿ya? Y esta separación entre, bueno, acá tenemos, digamos, el nivel horizontal, y aquí tenemos el nivel vertical, ¿no? El espaciamiento que existe entre estos agujeros. Acá tenemos un que se llama paso, ¿ya? Entonces existen dos conceptos más, uno es el paso y otro es el gramil, o sea, la distancia, la separación de estos huecos afecta obviamente en la determinación de nuestra área neta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos trabajando en lo que, si ustedes han leído acá, encuentran la primera fórmula para considerar entre paso y gramil, que es S al cuadrado sobre 4G, ¿ya? Ese es un concepto que tenemos nosotros manejar con las líneas de rotura, ¿sí? Entonces, acá hay un ejemplo, el libro les presenta el primer ejemplo, con 3 cadenas de rotura. Fíjense, la primera cadena de rotura es A, B, C y D, que debería ser acá. Primera cadena de rotura. Segunda cadena de rotura. A, B, C, F, E y F, ¿no? Es la segunda cadena en la que puede existir la rotura, ¿no? Y aquí está.
en la segunda. Y la tercera sería en A, B, E y F, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el área neta? Entonces, lo primero que hacemos es evaluar las cadenas. Vamos a ir con la primera, con esta, la primera cadena, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, agarramos y decimos el área gruesa, que es el área gruesa, la base que tenemos aquí, por el espesor. La base son 11 pulgadas. Y aquí me dice claramente que la placa tiene un espesor de media pulgada. Entonces voy a tener 11 por media pulgada, esto es mi área gruesa. Y tengo que restar los agujeros que encuentre. En este caso tengo 1 y 2. Dos agujeros, ¿sí? Dos agujeros. Pero estos agujeros, ¿de qué diámetros? Pues de 7/8 de pulgada. En realidad, ¿de dónde sale 3/4 más 1/8? Les explico. Los pernos que ustedes van a usar para que se introduzcan acá, efectivamente son de 3/4. Pero, debido a que en el momento que estamos haciendo un agujero sufre daño la pieza, debemos incrementar con 1/8 de pulgada, ¿no? El agujero. O sea, se descuenta un pedazo acá más, porque primero, para que entre el perno, que es de 3/4 de pulgada, debemos hacer una, por entre comillas, una broca. La broca tiene que ser más ancha, si no, nunca podría entrar el perno, ¿sí? Entonces, es más ancha y además de eso, hay un área que lamentablemente se debe descartar porque ha sufrido este daño, ¿ya? Entonces, generalmente es un 16 más un 16, sumado 1/8. Esta área se tiene que sumar al diámetro del perno, y ese es el diámetro de tu agujero. Entonces, precisamente nosotros tenemos 7/8 de pulgada por el espesor de la placa. Entonces, en la primera línea de rotura, restando los dos huecos, ¿no? Tenemos un área neta de 4.63. En la segunda línea se hace lo mismo, ¿ya? Pero tenemos que considerar el paso y el gramil. Por eso aquí viene claramente 3² sobre 4G. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula que acabo de darles hace unos segundos en la parte superior. Haciendo de la misma forma, llegamos a un valor total de 4,56 pulgadas cuadradas. Y en la tercera línea de rotura, de 4,81. ¿Cuál vamos a usar? El menor. El menor. O sea, la línea de rotura es la segunda. A B, a C, a E y a F. Esa es la línea de rotura más desfavorable en esa pieza que se obtiene haciendo lo mismo, ¿sí? ¿Cuántos huecos están comprometidos? 1, 2 y 3. Pero como ya estamos considerando 3 huecos que tienen un paso y un gramil, tenemos que usar la fórmula S² sobre 4G, ¿sí? Que viene a ser esto. Muy bien, entonces ya ustedes saben determinar áreas, ¿no? Netas, ¿ya? Las áreas netas tienen que ver con el área gruesa menos el área de los huecos que debe existir. Para eso, en una fórmula adicional, que es S² sobre 4G. ¿No? Y aquí están los diferentes ejercicios. Finalmente nos vamos a la tercera área que debemos conocer el día de hoy, es el área efectiva, neta efectiva, ¿ya? Y el área neta efectiva tiene esta fórmula. La fórmula dice que es el área neta por un valor U, que es un coeficiente de reducción, que se saca de una tabla. Enseguida les voy a mostrar. Entonces, área neta es igual a área gruesa menos los huecos. Ya saben cómo determinar. Área efectiva es igual al área neta por un coeficiente de reducción que viene de la tabla, en este caso está en la figura 3.10, les voy a mostrar. Esta es la figura donde me dice U para todos los miembros que sean generalmente de sección constante, digamos, vale 1. Generalmente sección de doble simetría, ¿no?
En el caso de que mi pieza a tracción tenga una excentricidad, o sea, una T o una placa acá muy soldada precisamente en la sección, yo tengo que evaluar según, digamos, corresponde a este desplazamiento X barra, ¿sí? Entonces, me afecta mi factor de reducción. U es igual a 1, el 100% menos esta relación. Entonces, U va a salir ¿de dónde? De esta tabla. ¿Sí? Y aquí ustedes tienen todas las posibilidades para que, dependiendo la sección que ustedes utilizan, pueden aplicarlo precisamente en la fórmula general de determinación de área efectiva. ¿Ya? Entonces, volviendo hacia arriba, área efectiva es área neta menos 1. Vámonos a las 4 fórmulas que hemos hablado de inicio. La primera fórmula era con relación a FY, ¿se acuerdan? FY, ¿ya? En el libro estaría acá la primera fórmula que tiene tanto en el RFD como en la serie, ¿sí? Entonces, FY siempre de la manito trabaja con el área gruesa. ¿Necesitamos hacer alguna resta de huecos? No. ¿Necesitamos utilizar el factor de reducción U? No. Entonces, acá se aplica directamente FY por aquí. Sin embargo, cuando trabajamos con la rotura, ahí sí ya tenemos área efectiva. Entonces, previamente a entrar a estas ecuaciones, tenemos nosotros que calcular el área efectiva de la sección. El área efectiva, entonces, es igual al área neta, ¿no? Por U. O podría ser el área efectiva es igual al área gruesa menos los huecos por U. Y ahí tendrían ustedes ya la forma de poder calcular ambas áreas. Entonces, 5 cosas hemos dicho al inicio. FY con 2 ecuaciones, FU con 2 ecuaciones y verificar la esbeltez que no pase de 300 veces. El resto creo que ya estaría consolidado. Esta es la primera explicación de prácticamente elementos de atracción, ¿no? Vamos a ir un ratito aquí. Ok. Ok. Este sería interesante. Bien sencillito. Ya. Entonces, una tarea de control en este momento. Classroom. Ok, vamos a estructurar. 3 cosas que siempre les voy a pedir durante, digamos, lo regular que tenemos. Uno es la sumatoria de su carnet. Por ejemplo, Mireia, ¿estás por ahí? Por favor. Sí, hola, Mireia. ¿Puedes dictarme, bueno, 3 cosas que para personalizar el ejercicio van a suceder? Es que nosotros, bueno, todos con los accesorios de niños y el cuerpo no es suficiente, ¿no? No es necesario el lugar. Entonces, por ejemplo, en el caso de su compañera Mireia, una opción es su código SIS, ¿no? El código SIS, ¿no? Eso me voy a inventar 2020, etcétera, etcétera, los valores, ¿no? Entonces ustedes tienen que sumar, por ejemplo, 2 más 0 más 2 más 0 más 1 más 3 más 0 más 3 más 5. Y el valor total, igual, supongamos que me da, no sé, 15. Bueno, sumaré, ¿no? No sería flojo. Aquí tenemos 5, 8, 11 y 16. Es el valor de 16, por ejemplo, ¿no? Mire, ¿cuál es tu número de carnet? Solo, digamos, para ejercicio. Número de carnet. 11, perdón. ¿Ya?
41, 27. Muchas gracias, ¿no? En el caso de su compañera hacemos lo mismo. Tendríamos que usar o sumar 1 más 2 más 4 más 6 más 4 más 1 más 2 más 7, ¿no? Entonces, por ejemplo, le vamos a poner, aquí tenemos 3, 7, 13, sería 17, 18, 20, 27, ¿sí? Y aquí yo les voy a decir, ¿no? Su número de carnet en toneladas, entonces ya van a ver que ustedes tienen ese número. Y finalmente, podríamos poner, además de eso, digamos, su nombre. Vamos a tratar de poner el número de letras de su nombre, un segundito, es Mireia. ¿Tiene segundo nombre? Mireia, ¿no? Ya, no. Entonces, estoy haciendo, digamos, para su compañero. Compañero, muy bien, aquí está. Entonces, yo les digo sumatoria de las letras de su nombre, completo se supone, ¿no? Entonces aquí está, la M es 1, la I es 2, L 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 letras que tiene, entonces yo le puedo decir, por decir, la longitud de la viga es la sumatoria de su nombre en pies. Ya saben que son 20 pies, ¿sí? Entonces, 3 son los valores que, por ejemplo, yo les puedo pedir, ¿no? Y la cosa es que ustedes vayan sumando. Por último, les podría decir sumatoria de su celular, entonces tienen que sumar su celular, ¿no? Y esos serían los valores, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un trabajo de clase muy sencillito. Vamos a decir, ejemplo de fracción. Vas a ver si me han seguido, ¿no? En la clase, ¿no? Entonces vamos a poner tomando el ejercicio 3-11, completar área gruesa. Área efectiva. Área neta y área efectiva. Área neta y área efectiva. Ya. Por un lado es eso, por otro lado es determinar la resistencia nominal de la pieza. ¿Ya? Y para eso, en el libro, ustedes van a tener este ancho, el ancho y el espesor. Entonces vamos a poner, ¿no? Ancho igual a sumatoria de su carnet de identidad en pulgadas. Espesor igual a sumatoria de su código CIS. Y finalmente tenemos que tener acá espaciamiento. Ya tenemos el espesor, ya tenemos la base. Sí. El espesor de los... Sí. El espesor de los pernos. Vamos a ponerlo. O sea, diámetro pernos, ¿no? Diámetro pernos es igual a... Vamos a poner sumatoria de su nombre. Vamos a dar. Tendríamos que hacer sumatoria de su, sí, no, sumatoria de su nombre entre 10 pulgadas. No se olviden sumar un 16 más un 16, ¿no? Porque ese es el valor que tiene que ser. Muy bien, para las 5 de la tarde, yo creo que alcanzamos, ¿no? Les voy a dar hasta las 17:20 para que resuelvan. Y control de clase, prácticas de clase. Muy bien, empezaremos a tratar de resolver con esos valores personalizados.